¿Cómo estás? Aquí en La Teoría de la Mente tienes un espacio para entenderte un poquito mejor. En este podcast hablamos sobre la salud mental, la ansiedad y cómo afrontarlas. Porque a veces hay cosas que cambiar y otras hay que aprender a cambiar tu mirada. Acompáñanos en un viaje asombroso. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo concepto, el perfeccionista Nexus. Un ser virtualmente idéntico al ser humano, dotado de una inquebrantable obsesión por la perfección. Este modelo fue diseñado para alcanzar niveles máximos de eficiencia y precisión en cualquier tarea, igualando e incluso superando las expectativas de quienes lo programaron. Los Nexus perfeccionistas eran los más avanzados en inteligencia y capacidad de análisis. Fueron utilizados como trabajadores ideales en la exploración espacial, donde las fallas no eran opción. Pero la presión de la perfección los llevó al límite. Tras una fallida misión y la posterior rebelión, los perfeccionistas comenzaron a colapsar, incapaces de sostener las expectativas sobrehumanas. A raíz de estos eventos, el perfeccionismo se declaró proscrito. La búsqueda sin fin de la perfección reveló su lado oscuro, la obsesión y el sufrimiento. En la teoría de la mente exploraremos cómo el perfeccionismo puede ser una trampa, la línea entre la excelencia y la autoexigencia destructiva, y cómo liberarnos de ser nuestros propios cazadores de fallas internas. Acompáñanos en este viaje por la mente, donde desentrañaremos las raíces del perfeccionismo y aprenderemos a entender sus peligros. Y más importante aún, cómo evitar que se convierta en nuestro propio replicante imposible de controlar. Bienvenidos a la teoría de la mente. Bueno, es que nada, pues que estaba yo con Blade Runner y es que no me podía resistir, porque el otro día la vi y dije yo, pues vamos a hacer una entrada parecida. Lo primero, bienvenidos a todos los que estáis escuchando el podcast en directo ahora mismo y nada, para mí es un auténtico placer. Hoy vamos a tener dos invitados de excepción. Primero tenemos que entender que el perfeccionismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, no es una búsqueda de lo mejor y en ocasiones es una persecución de lo peor de nosotros. Es la parte que nos dice que nada de lo que vamos a hacer será suficiente. Y hoy vamos a tratar de entender este sentimiento un poco más en profundidad. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo nos machacamos buscando muchas veces una mejor versión, un replicante totalmente perfeccionado en nosotros mismos que en el fondo nunca llega. Pues nada, vamos a hablar sobre todo de esto. Lo bueno de los podcasts es que, bueno, una de las cuestiones es que, bueno, para los que además nos estén escuchando ahora, pero como otras personas nos han dicho, oye, ¿y esto lo vais a grabar? Y les he dicho que sí, que sin problemas, que vamos a grabar y que luego vais a poder tener esto disponible. Pero la ventaja que tenéis, las personas que estáis aquí en el podcast, es que, bueno, pues podemos preguntar, podemos hacer este debate un poquito más vivo. Hoy nos vamos a reunir con Alberto Madame y con Abel Domínguez, que es buena gente del equipo de Amadag, y con un servidor también para discutir cómo ciertas personalidades podrían ser más propensas a la ansiedad y nos vamos a enfocar precisamente en este hecho. Bueno, a través de esta conversación vamos a tratar de dar una visión lo más integral de cómo las características individuales podrían predisponernos a experimentar ciertos niveles de ansiedad. Por nuestro programa, atención, sumario, van a acudir conceptos como personalidades anancásticas, el síndrome de Barbie, la flexibilidad cognitiva, la rigidez. Bueno, son muchas cosas, pero es que tengo unos invitados fantásticos que nos van a ayudar un montón. ¿Cómo estáis, Abel? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias por esta presentación, Rubén. Un saludo para vosotros y para todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a tratar de, ya os digo, son
Yo creo que el equipo de Amadag es un equipo que busco también que esté vivo y que esté con vosotros también en estos eventos. Vamos a hacer en principio una reflexión sobre qué es esto de la personalidad. Vamos a hacer una reflexión, no sé si conocéis esto de la personalidad. La personalidad viene del latín persona, que hacía referencia a las máscaras personae que utilizaban los actores en el teatro griego y romano después. Y es interesante pensar cómo esas máscaras, ese aire, ¿no?, que sonaba a través de las máscaras, no solamente representaba un personaje, sino también el aire que se filtraba y distorsionaba, amplificaba la voz, creaba nuestra máscara. Esa es la personalidad. En psicología, este concepto de personalidad ha comenzado a tomar relevancia a principios del siglo XX. Y bueno, vamos a tratar de entender, ¿existen, tanto Alberto como Abel, existen personalidades que tienen estas características? ¿Existen personalidades? Primero, hablar, si queréis, del concepto de personalidad y luego tratar de entender si existen personalidades que podrían tener estas tendencias. ¿Qué os parece? Muy bien. Sí, yo si queréis, fíjate, recogiendo un poco el guante, ¿qué es la personalidad?, ¿no? Que yo creo que es una buena primera pregunta. Y aquí en psicología hacemos, yo creo, una distinción que es interesante entre temperamento, carácter y personalidad, ¿no? Parece que es verdad porque al final respondemos a la pregunta de por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Y ahí, fíjate, parece que el temperamento sería la dimensión más biológica innata, como algo casi que es una reacción natural y casi, como decimos, biológica, casi no entrenable. El carácter incluye más todas estas cosas que aprendemos por la experiencia con el entorno, aunque las aprendemos de manera también muy profunda, porque son también cuestiones culturales, parte de la experiencia del entorno. Y luego la personalidad incluiría un poco ambas, ¿no? Incluiría parte del temperamento, incluiría parte del carácter e incluiría incluso más cosas, habilidades cognitivas, emociones, también las habilidades que tenemos para interactuar con otros. Y al final, ¿qué hace la personalidad? Pues define una serie de características que diferencian nuestro comportamiento y además que son relativamente estables en el tiempo y en las distintas situaciones. O sea que si yo tengo una determinada personalidad, no quiere decir que no pueda cambiar nada, pero sí quiere decir que va a ser bastante estable y que de algún modo vas a poder predecir, sabiendo mi personalidad, mi comportamiento en diferentes momentos y en distintas situaciones. Aquí hay pues que muchos conoceréis, ¿no? Para medir la personalidad, hay el MMPI, es muy conocido para la personalidad, y quizá el más conocido, el más estudiado, que es el Big Five, pues es un test que describe la personalidad a lo largo de 5 dimensiones y, de hecho, 2 de ellas están relacionadas con el perfeccionismo, ¿no? La responsabilidad del Big Five se relacionaría un poco con la cara más amable del perfeccionismo y, sin embargo, el neuroticismo, el contrario a la estabilidad emocional, definido así en el Big Five, pues estaría un poco relacionado con la cara un poquito más agria, ¿no?, del perfeccionismo. Así que sí, efectivamente la personalidad juega un papel y sí que cuando somos perfeccionistas a menudo correlaciona con que tenemos algunos rasgos de personalidad diferenciales. Y Abel, esto de la personalidad es algo que se hace, que nace, ¿fue antes el huevo, la gallina? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Pues podemos decir, como bien apuntaba Alberto, que nacemos con unas cartas, ¿no? La vida nos da unas cartas en forma de genética, de estos rasgos de temperamento, si bien es verdad que también con lo que vivimos, con las experiencias que tenemos en nuestra vida, pautas de crianza, ¿no? Se han hecho investigaciones súper interesantes de gemelos idénticos criados en familias distintas que desarrollan personalidades completamente distintas y diferenciadas, pues efectivamente digamos que podemos llegar a ser más o menos perfeccionistas, para bien o para mal. Por el lado del neuroticismo, ¿no?, que digamos que ahí se nos iría un poco de las manos e iría en nuestra contra, o por el lado del otro rasgo que comentaba Alberto, que va para bien, va en la línea del orden interno sobre todo y de lo que nos da estructura. Entonces,
quizás me está viniendo a la cabeza lo contrario o la parte saludable que le podríamos introducir a la parte más neurótica del perfeccionismo de la mano de la flexibilidad cognitiva, ¿no? La flexibilidad mental, que al final la flexibilidad mental podríamos definirla como esa capacidad para ver la misma situación o el mismo problema desde distintos puntos de vista y sobre todo también generar distintas explicaciones posibles tanto a lo que está pasando como a las soluciones imaginadas. Fijaros, yo creo que es algo que quizá tenemos que resaltar porque estamos tratando aquí el perfeccionismo como algo que quizá esté detrás de muchas generaciones de ansiedad, pero a menudo lo que estamos viendo es que utilizamos conceptos como el perfeccionismo como algo positivo. Creo que hay alguna cuestión que tendríamos que ver. El perfeccionismo siempre, en el fondo, denota una cierta cualidad deseable, muchas veces que nos está impulsando a mejorar, a alcanzar los objetivos. Sin embargo, es interesante reflexionar como algo que es aparentemente positivo, en principio, que es buscado, ¿no? A la gente que está buscando a veces la perfección o estamos buscando que algo quede, bueno, un poquito mejor. Pero en el fondo también esto aparentemente positivo se termina transformando en el fondo en una fuente de sufrimiento. Me llega a mí a la cabeza ahora mismo este documental que me parecía maravilloso sobre Paco de Lucía. Creo que se llama, no sé si Alberto tú recuerdas este documental, pero es un documental fantástico que habla sobre el carácter del músico de Paco de Lucía, que era Paco de Lucía. Lo que pasa es que Paco de Lucía, cada vez que salía al escenario, decía que le dolía hasta el paladar. O sea, que para él era una fuente de presión impresionante. Entonces, vamos a tratar de entender que detrás de esas connotaciones, y hablaremos que quizás socialmente es algo hasta cierto punto premiado. Esto es como la preocupación, de la cual a lo mejor hablaremos. La preocupación es algo que aparentemente estamos planteando, bueno, que las personas deberían tener, pues una actitud de vida quizá más relajada, pero en el fondo es algo que va contracorriente. Las personas que son despreocupadas no son personas en el fondo bien vistas, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo también la sociedad nos está planteando modelos que no sé si podemos tener y que si los alcanzamos es a costa de un gran sufrimiento. Bueno, vamos a tratar de Alberto, si te parece, voy por ir dando un poquito de orden, ¿qué podríamos definir, ¿no? ¿Qué es esto del perfeccionismo? ¿Te parece, Alberto? Sí, fíjate, y perdona, voy un paso para atrás solo, es que me ha encantado la referencia que has hecho, el documental se llama La Búsqueda. La búsqueda, eso. Y de hecho ganó un Goya, creo, y es extraordinario cómo puedes ver en el número 1 mundial tocando la guitarra, cómo puedes ver el daño, lo lesivo que puede ser el perfeccionismo, ¿no? Incluso en un número 1 mundial. Me ha gustado mucho la referencia, por eso ya es que te lo añadía. Imagínate que a mí hay una anécdota que me fascina, que él dice, pues estaba en Nueva York, estaba en un taxi y de repente digo, oye, eso que está sonando, decía, eso, pues eso me gusta. Y dice el taxista, pero si es usted maestro, dice, pues ya no me gustó, ¿no? Era ese ejemplo. Exactamente así, sí, sí. Sí. Pues fíjate, un poco qué nos hace el perfeccionismo, ¿no? No sé si es cómo definirlo, un poco qué es lo que nos produce. Y es verdad que un poco lo que nos genera es esta especie de imposición de estándares imposibles, ¿no? Muy a menudo, además, porque los estándares los tenemos idealizados, tanto cuando nos comparamos con un ideal nuestro de dónde podríamos llegar, como cuando nos comparamos incluso con otras personas, que muy a menudo que incluso nos comparamos con insuficiente información y también nos comparamos incluso con una versión idealizada de los otros, ¿no? De seguro que este hace o deja de hacer y al final pues nos lleva a comparar contra un ideal donde casi siempre que nos comparamos contra un ideal lo que nos ocurre es que salimos perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando salimos perdiendo en esta comparación?
pues pasa que nos estamos un poco autocriticando de manera constante. Pasa que no nos dejamos disfrutar de los logros porque siempre todo parece que nos parece poco. Pasa que esto, claro, nos frustra, ¿no? La diferencia entre una expectativa que no podemos alcanzar y nuestro desempeño real, pues ese diferencial que hay entre una y otra nos genera una frustración y nos genera ansiedad. Nos pasa además que cuando esto se mantiene como un esquema, claro, tenemos de algún modo miedo al fracaso y muy a menudo terminamos, que esto nos sonará a muchos, procrastinando, es decir, posponiendo el hacer según qué tareas, porque como cada tarea es una oportunidad en la que parece que me tengo que demostrar mi valía y encima no lo suelo conseguir porque mi estándar es muy alto, pues mejor ya lo haré más adelante, ¿no? Entonces nos lleva a esta famosa procrastinación. Y esto al final nos lleva a que necesitamos de mucha validez externa, parece que estamos siempre viviendo pendientes de que alguien nos confirme nuestra valía, porque nosotros mismos con nuestro mecanismo no somos capaces de confirmarla, y también nos saca un poco de la ruta de aprendizaje, ¿no? Evito tareas donde yo podría cometer errores, incluso procrastino aquellas donde hay dificultades y al final y establezco una relación con el error muy complicada, donde no lo interpreto como un aprendizaje, sino que lo interpreto como una amenaza. Y eso nos saca un poco del camino de aprendizaje. De hecho, podríamos a veces definir el perfeccionismo, yo a veces lo he planteado, como una estrategia, ¿no?, configurada para tratar de evitar el error. Nos están llegando ya los primeros comentarios, bueno, nos están saludando, bueno, nos acaba de saludar Paqui Moya también. Pablo Bordan nos dice: hola, gracias por el programa. Tengo entendido por las investigaciones recientes que la genética no determina nuestra personalidad, que la podemos cambiar en base a nuestros entornos, a nuestro entorno y a nuestros hábitos, ¿no? Un poco lo que estabas comentando tú también, Abel, ¿no? Sí, tendríamos que meter el filtro también de la probabilidad o del porcentaje, ¿no? O sea, qué tanto por ciento estaría condicionado por la genética, qué tanto por ciento por las pautas de crianza y las vivencias y sobre todo cómo crecemos de esas vivencias, porque también, por otro lado, nos pueden marcar para mal, ¿no? Claro, y luego también para mí una cuestión que siempre me ha resultado enormemente chocante es esto de cómo ponemos ese porcentaje. Por ejemplo, Keller dice, no, hay un porcentaje de un 33% que es heredado. Y yo digo, ¿dónde podemos ver exactamente eso, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que un 33%, un 34%, un 28% no tiene más que ver con un tema más de lucubración que otra cuestión, pero bueno, es tratar de entender, bueno, qué porcentaje podríamos atribuir de forma casi imaginaria a esto. Pero vamos, si os parece, con otro tema, porque quizás tendríamos que plantearnos si vivimos en una época más perfeccionista, más autoexplotada, más narcisista. ¿En qué momento pasamos de tener una mirada para captar el mundo a ser nosotros el objeto de nuestra mirada? No sé si pensemos, queridos oyentes, en el fenómeno del selfie como un marcador de nuestro tiempo. El selfie, para quien no sepa, tiene su origen en la necesidad de capturar y de compartir nuestra imagen y se ha convertido ya en un símbolo de nuestro tiempo. Es un símbolo de cómo la validación externa y la autoimagen son aspectos centrales. Primer selfie de la historia, que lo he estado ahí retomando. 1839, Robert Cornelius, que era un pionero de la fotografía de Filadelfia, que se fotografió a sí mismo en el exterior de la tienda de su familia. Pero antes de eso, me estaba acordando yo de Durero, de Alberto Durero, que en el siglo XVI creó todos estos autorretratos con un propósito que era un poco similar al selfie moderno. Él se veía, ¿no?, a sí mismo, pero a diferencia del selfie contemporáneo, él le gustaba, según iba cumpliendo años, ir de forma muy honesta, en lugar de ponerse filtros, él iba marcando las huellas del tiempo. Era muy diferente, pasamos del autorretrato en este caso a lo que es el selfie. Es interesante observar, y yo esto lo he visto en consulta para ahorita el Niño Jesús, o de lo que sea, o para la Pachamama, de lo que queráis, observar cómo
actualmente muchas personas han llegado al punto de pedirle al cirujano plástico, ¿eh? Al cirujano plástico, no parecerse a Brad Pitt o no parecerse a no sé quién, parecerse a su filtro. Claro, es que los filtros, si os habéis fijado, son cada vez más impresionantes. Bueno, es interesante observar qué factores podrían estar influyendo, ¿no? en esta imagen perfeccionada. Y te voy a lanzar un poco aquí el guantelete, a ver si te parece, porque vamos a tratar de varias cuestiones en este caso. ¿Tú qué piensas? ¿Vivimos en una sociedad más perfeccionista, Abel, o no? Pues mira, te quiero recoger el guante, pero desde el selfie, porque me parece llamativo que estando rodeados de gente, al final nos tengamos que hacer la foto a nosotros mismos. Con lo cual el selfie yo creo que marca una época de modernidad, ¿no? Y por otro lado quizás de individualismo, me atrevería a decir, de soledad escogida, de poner el punto en el propio ego. No sé, a mí me resuena mucho por ahí también el tema selfie, ¿no? Obviamente los selfies van a las redes sociales y las redes sociales es nuestro día a día, tanto incluso a los de nuestra generación como a los de generaciones posteriores, ¿no? Que vienen pisando fuerte y no entienden su día sin empezar viendo X red social o atendiendo probablemente más de 20 notificaciones de las distintas redes sociales que de nuevo lo que buscan es la atención, o sea, nuestra mirada, tener nuestra atención, y tienen unos algoritmos que, por un lado, nos dan lo que buscamos, los vamos educando y los vamos creando nosotros mismos, con lo cual, a base de esa educación, vamos sesgando todo el abanico estimular que nos podrían ofrecer las redes sociales para crearnos versiones incluso más idealizadas de la realidad, lo que queremos ver, lo que nos gusta, y luego llegamos a los influencers. Claro, esas personas que parecen tan cercanas porque nos están hablando todo el rato de la parte de su vida que nos quieren mostrar, por supuesto con esos filtros, ¿no? que antes mencionabas, que de nuevo están sesgando, están seleccionando y siempre están vendiendo algo. Es un poco lo que muchos de los pacientes no están entendiendo cuando nos traen esos problemas causados, digamos, o ese perfeccionismo o ese querer parecerse a ese influencer. No están entendiendo que el propio influencer les está vendiendo algo. Dicen, no, pero es que este no nos vende cosméticos, no nos vende ningún tipo de complemento proteínico para estar más cachas. No, majo, pero es que te está vendiendo su imagen. O sea, en ese influencer el producto es él. Hay por ahí un comentario que es como si no sabes qué te están vendiendo, el producto eres tú. Exacto. El producto eres tú. Entonces, al final, a través de este smartphone, que acaba siendo más smart, ¿no? más inteligente que nosotros mismos, nos está llegando mucho perfeccionismo, nos está llegando incluso mucha rigidez, que al final es lo que busca los algoritmos, ¿no? Sesgar de todas las posibilidades la que nos gusta, a la que nosotros hemos dedicado más tiempo, porque su objetivo es que estemos prestando atención. Por supuesto, esto lo enganchamos o lo conectamos con la comparativa. Nos estamos, de alguna manera, comparando con lo que vemos a través de la pequeña ventanita del smartphone y también, de alguna manera, estamos interiorizando estándares de belleza, estándares de perfección, estándares de lo que es ser popular, ser guay, de lo que es caer bien, y me parece que eso tiene mucho impacto en nuestro día a día. Estabas hablando antes, y yo creo que es un tema también interesante tratar esto del individualismo y cómo ese individualismo quizá pueda contribuir al perfeccionismo.
creo que hay un elemento muy importante y es cómo ha cambiado en muy poco tiempo la sociedad. Venimos de sociedades comunitarias, venimos de una sociedad en las que, bueno, pues lo comunitario marcaba los estándares de la vida, la idea de que la persona debe cumplir una serie de normas y yo creo que lo comunitario, quizás nuestros padres, vamos, vivían en lo comunitario, la generación de nuestros padres, más que nada porque había una serie de normas que cumplir. No sé, la gente se casaba porque se casaba y porque tenía hijos. Había algo Que había que hacer. Claro, era algo que estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que hay un gran cambio en nuestra generación y, bueno, ya no te digo ya la generación de nuestros hijos, que ya esa es otra... Eso es también para comentar, los tres que somos padres. Pero es verdad que a otros niveles nosotros hemos empezado a pasar a lo individual. Nosotros hemos pasado de lo comunitario quizás a lo individual. Y lo individual, que fue o se nos ha vendido como algo también muy, muy interesante, que tiene que ver con una mejora de sí mismo, con la vivencia de experiencias, que me parece también un tema muy interesante, también ha venido con su contrapeso, que es la angustia. Es decir, yo creo que hemos pasado de un entorno comunitario, pues que no tenía uno que plantearse demasiadas cosas, que como os digo, tenía cosas muy buenas, porque uno se podía sentir arropado. Ahora, como estuvieses fuera de la comunidad, también prepárate. A un lugar en el que decía Byung Han que hemos pasado de ser sujetos a dejar de estar sujetos. Él hace un poco ese juego de palabras. Ya no existe tanto esto, así que como no existía esa disciplina de lo comunitario, de pronto hemos dado paso al individuo y el individuo, claro, tiene que empezar a plantearse las cosas de otra manera, porque ¿y si mi vida es la mejor vida que yo podría haber elegido? Hay una historia de Alessandro Barico que me parece impresionante, que es esta historia de Novecento, en la que habla de ese hombre que es un pianista, que está en un barco y nunca se ha bajado del barco. Y él nunca se ha bajado del barco, en el fondo, os recomiendo la novela, precisamente por esto, porque él sabe lo que pasa entre la proa y la popa de un barco, pero ¿y en qué puerto te bajas? Y si vas a coger una mujer, una pareja, ¿por qué eliges esta y por qué no eliges esta otra? El precio que tenemos que pagar es la angustia. Y a veces siento que ese individualismo está también premiando de alguna manera o está contribuyendo también a ese perfeccionismo, a esa búsqueda, porque como no sabemos muy bien qué hacer, pues habrá que ser bueno, ¿no? Quizá nos hemos excedido en algunos sentidos. Ya incluso yo a veces lo noto, y yo tengo que confesar, un poco como padre. Y como padre, digo yo, a veces no es que hayamos pasado a ser, entre comillas, amigos de nuestros hijos o intentar ser... No. A veces he pensado que nos hemos convertido en algunas ocasiones, porque yo cada vez que hablo con otros padres digo, o sea, pero claro, la cantidad de experiencias que han vivido ellos con respecto a lo que hemos vivido nosotros, pero en el fondo tiene un poco esto también de, ¿habremos hecho bien nuestro papel como padres? ¿Habrán tenido una experiencia adecuada, enriquecedora? Vamos, mis padres no se ocupaban tanto de nosotros, ¿no? En este sentido. Entonces, es otra cuestión. No sé, Alberto, tú si percibes si esto del individualismo o si estáis de acuerdo con esto que os estoy planteando ahora. Sí, yo lo veo claramente. Fíjate, yo hay una cosa que comento mucho en terapia. Siempre digo que es mucha mejor inversión ser auténtico que ser perfecto, porque es más real, porque es más fácil y porque suele dar mejores resultados, ¿no? Y cuando me hablas de individualismo, efectivamente yo creo que este individualismo, que sin duda es una tendencia que es así, sí es compatible en el sentido benévolo con la autenticidad, ¿no? Y con ser un poco uno, pues oye, una versión fiel a lo que es uno mismo. Pero es fácil que sin embargo, alimente
dinámicas de comparación, dinámicas de competición, de ganadores y perdedores, y que por tanto nos lleve a esta especie de carrera incansable, ¿no? Por ser perfectos y por compararnos sistemáticamente y sentirnos frecuentemente insatisfechos como resultado de esta comparación. Con lo cual yo sí creo, sin duda, que este cambio en la dinámica de las sociedades tiene un impacto. No sé, Abel, en este caso, si estás de acuerdo o cómo vives, si esto del individualismo y el perfeccionismo pueden tener algo también que ver. Sí. Yo al final estábamos hablando de esos estándares, ¿no? Y de que como individuo nunca vas a llegar a cubrir todos los flancos que cubríamos antes como colectivo, ¿no? Como parte de un grupo, como parte de lo que somos, ¿no? Al final somos animalitos gregarios, nos criamos socializados, por lo tanto, al final, ¿por qué vamos tanto a lo individual cuando lo que de alguna manera nos enseña un poco el camino, nos marca el camino de lo establecido y de lo que es lo original, tanto para mirar para buscar ambos caminos, vemos al grupo, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, en el individuo no vamos a encontrar, al igual que en el grupo, a alguien que nos diga, oye, que está bien así, no pasa nada, ¿no? Vamos a estar nosotros ahí con el nunca es suficiente. Como tengas detrás el ideal, por ejemplo, sin ir más lejos, de la excelencia, ¿no? Yo a lo mejor tengo adultos jóvenes, pues eso, 19, 20 añitos, sentados delante mío, y cuando les digo, oye, pero ¿te has dado cuenta que la vida a veces es cuestión de suficiencia? ¿Sabes? Yo les veo que, o sea, no me dicen nada, pero les empiezas a dar subtítulos en la cara, en plan de, no sé, ¿de qué me estás hablando? A ver, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Que sí, que el tema de la excelencia está bien como para seguir el camino, pero en el día a día tienes que llegar a ser suficientemente buen alumno, suficientemente, buen compañero de piso, suficientemente... nuestro padre suficientemente buenos padres y que nuestros hijos estén lo suficientemente estimulados, ¿no? Para que ellos luego puedan elegir y para que ellos puedan tener vivencias que sobre todo les den una especie de biblioteca experiencial de donde tirar, ¿no? Así que creo que en esa línea de pensamiento el individualismo de alguna manera nos hace o nos mete en zona de peligro para ser más perfeccionistas del perfeccionismo malo. Fíjate, ahora que estabas hablando de esto, como este fin de semana soy perfeccionista y he tenido tiempo, pues he hecho un cuentecito para que tratemos de ver o para que tratemos de reflexionar un poquito sobre esto, ¿vale? Y vamos a presentarlo. Y ahora hablamos también de algún comentario que nos están diciendo los oyentes. Estaba dibujando un jarrón con flores, intentando capturar algo de la belleza que veía en mi mente. Mi hermano mayor se asomó por encima de mi hombro y soltó una carcajada. ¿Qué es eso?, preguntó. Su tono estaba impregnado de burla. Me quedé sin palabras, más que nada porque la respuesta estaba atrapada en mi pecho junto con la frustración. Sin pensarlo, arrugé el dibujo y lo arrojé al otro lado de la habitación. La risa de mi hermano se quedó en mi cabeza, como un eco que no podía sacarme de encima. A partir de ese momento, dibujar dejó de ser algo placentero y se convirtió en una especie de batalla. Me obsesioné con la idea de hacer dibujos perfectos. Cada vez que el lápiz tocaba el papel, sentía la necesidad de ser exacto, de no cometer errores. Pero por más que lo intentaba, no lo conseguía. Siempre había algo mal. Una línea torcida, una proporción equivocada, un detalle que no correspondía. Con el paso de los meses, mi mesa se llenó de hojas arrugadas, de intentos fallidos y de una frustración que no me abandonaba.
Finalmente un día dejé el lápiz sobre la mesa y dije, no más, no puedo más, me rindo. Me sentía agotado, como si hubiera estado peleando una guerra sin sentido contra algo imposible de derrotar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hermana menor me estaba mirando desde la puerta. ¿Y tú qué quieres? Te solté de mala manera. No estaba para nadie en ese instante. Solo quiero ver cómo dibujas, dijo ella. Su voz era suave, como si intentase no romper algo frágil. Yo ya no dibujo, lárgate de aquí. Marisol se fue corriendo, pero me di cuenta de que llevaba una de las bolas de papel arrugado en la mano. Sin pensarlo 2 veces me levanté y la perseguí por el pasillo. «¡Devuélveme eso!», dije gritando mientras corría hasta su habitación. Pero cuando entré, me quedé sin palabras. Todas las paredes estaban cubiertas con mis dibujos, aquellos que había desechado y lanzado con frustración. Marisol los había desarrugado y pegado uno al lado del otro, formando una especie de galería. Había dibujos de todo tipo, jarrones, paisajes, rostros, formas extrañas e inacabadas. «Este es uno de mis favoritos», dijo señalando un dibujo de un jarrón que había tratado de hacer perfecto. «Se supone que era un jarrón de flores», le dije, aunque no lo parezca. «Bueno, parece un casi jarrón», respondió ella sonriendo. Y me acerqué un poco más. Miré detenidamente los dibujos en la pared. Poco a poco comencé a verlos de otra manera. Había algo en ellos que no había sido capaz de apreciar. Una libertad, una expresión sin ataduras. No eran perfectos, pero eran míos. Eran casi lo que quería hacer, y eso estaba bien. Casi son, dije en voz baja, como si estuviese descubriendo algo por primera vez. Algo dentro de mí se desbloqueó en ese momento. Volví a sentir la necesidad de dibujar, pero esta vez sin el peso de la perfección. Al permitirme el casi, las ideas empezaron a fluir libremente. Comencé a dibujar nuevamente todo lo que veía a mi alrededor, pero también lo que sentía. Haciendo casi dibujos, me sentía fantásticamente bien. Dibujé cuadernos enteros, un casi árbol, una casi casa, un casi pez. Y no solamente eso, me di cuenta de que podía dibujar casi sentimientos, casi paz, casi tristeza, casi alegría. Me permití expresarme sin presiones y sin expectativas. Una mañana de primavera, mientras dibujaba sin rumbo fijo, tuve una sensación maravillosa. Comprendí que había cosas que mis dibujos nunca podrían captar completamente y que no necesitaba hacerlo. Había cosas que solo debía sentir sin intentar atraparlas en el papel. Desde entonces me sentí casi feliz y eso para mí era suficiente. Claro, pues casi feliz, ¿no? Es un poco esa sensación de suficiencia de la que estabas hablando. Mencionamos las redes sociales y también sería una reflexión o tratar de ver qué tan grande es ese papel de las redes como altavoz que está amplificando ese perfeccionismo. Casi siempre hay un debate que surge en el que dice, bueno, pues las redes simplemente son el reflejo de nuestro tiempo, o la pregunta es si las redes en sí no solamente son un reflejo de nuestro tiempo, todas las redes sociales que estamos viendo, sino que en sí son un problema en sí mismas. Yo tengo la impresión, por lo menos, de que igual que hasta hace no mucho tiempo se podía fumar en el metro, e incluso se fumaba cuando alguien iba a ser padre o en los paritorios, no en los paritorios no, pero vamos, se supone, estaba esa idea clásica, ¿no? Del padre que estaba fumando todo el rato para arriba, para abajo, y ahora nos parece una barbaridad. Creo que no sabemos hasta qué punto esto que estamos viviendo ahora quizá más adelante pueda ser una barbaridad. Más que nada porque es algo que todavía no sabemos del todo. Hay un montón de ingenieros que tienen un montón de datos
que nos llevan muchísimo tiempo de ventaja a cualquier psicólogo que intente ir por detrás de ellos. Es importante también entonces cuestionar si la tecnología en sí también es un problema y hasta cierto punto si hay una serie de superestímulos que son aprovechados por estos medios. Por si no lo sabéis, este concepto de superestímulo, ya hemos hablado alguna vez en el programa, se refiere a esa tendencia natural a buscar ciertas recompensas intensas como, por ejemplo, no sé, la preferencia por el azúcar. ¿No os ha pasado que cuando no tenéis mucho hambre, pero os coméis un donut, de pronto os entran más ganas de comer? ¿O las patatas fritas? Bueno, eso es así porque estamos programados de esa manera. Cada vez que entramos en contacto con un alimento dulce, nuestra saciación natural, eso es un superestímulo, una forma de reaccionar de forma especial, es un bonus extra de nuestro cuerpo, deja de tener límites. De la misma forma, igual que lo que pasa es que es algo que nos ha servido en un momento determinado, si tenías un panal de miel por ahí, pues era un tesoro, así que tenías que aprovechar lo más posible. Pero claro, ahora que en cada bazar encuentras un donut, pues ya no tiene sentido. Sin embargo, es algo que nos sigue esclavizando de alguna manera ese instinto que teníamos. De la misma manera, a veces siento que las redes sociales, las plataformas digitales, utilizan también esos estímulos que están diseñados para captar esa atención de manera un poco más constante. Y aquí se está amplificando una tendencia natural del ser humano que es la búsqueda de reconocimiento y este deseo tanto de validación que en pequeñas dosis pues podría ser un poco normal, igual que estábamos hablando y decíamos este sentido de la comparación. Pero claro, vamos a darnos cuenta de que en este caso estamos utilizando estamos amplificando ese sentimiento a través de las redes. No sé si por daros ahora mismo el testigo, no sé qué te parece, Abel, esto, si las redes para ti son un amplificador simplemente o crees que también hay un problema en sí mismo. A ver, las redes yo creo que es que tienen tanto impacto porque nos llegan a todos y además siguen patrones muy humanos. Quiero decir, al final están creadas para que enseñemos a estas redes a darnos lo que nuestro cerebro busca. Desconozco, no sé si vosotros sabéis si hay estudios con neuroimagen, pero la voy a lanzar ahí, a ver qué pasa. Yo me jugaría bastante de mi sueldo de este mes a que a nivel cerebral, con las técnicas de neuroimagen, se nos iluminarían en el cerebro las áreas responsables del placer, las áreas responsables del refuerzo. Al igual que cuando alguien busca, me lo invento, un micólogo busca setas y las encuentra, de repente tiene ese premio de lo que buscaba y se anima, se motiva a seguir buscando. Al igual que el que busca azúcar cuando tiene hambre, quiere más. El que, pues eso, más allá de los refuerzos un poco más básicos, ostras, no deja de... yo creo que se nos iluminarían las mismas áreas cerebrales, ya te digo, responsables de la sensación de placer. Y que, por otro lado, hasta me atrevería a decir que hay una especie de condicionamiento clásico y operante. Clásico porque al final nos da el placer que buscamos, ¿no? De entretenimiento, de esparcimiento, cuando nos conectamos a una red social, y operante porque no deja de darnos lo que nosotros buscábamos. Es decir, cada vez que doy al corazoncito, al me gusta, cada vez que estoy haciendo scroll, que se llama, ojo, estoy muy dentro, cada vez que estoy haciendo scroll, ¿vale? En un muro, no se dice muro. No, ya es boomer, muro, pero da igual.
No pasa nada. Cada vez que hago scroll, ¿vale? Ya, iba de moderno y me acabo de caer con el equipo. Cada vez que hago scroll, ¿vale? Estoy encontrando lo que busco, porque yo he enseñado además a crear ese algoritmo y a perfeccionarlo. Así que me parece un poco arma de doble filo, porque al final, efectivamente, no sé si os ha pasado que os metéis a ver una red social por desconectar porque tenéis 20 minutos y a lo que lleváis ya una horita decís, ostras, cómo me ha atrapado el tiempo, ¿no? Qué agujero negro de tiempo en el que acabo de caer. Totalmente, es que además es como las patatas, no puedes probar, no te puedes... Por eso... Cuando haces scroll ya me stop. Exactamente, yo por lo menos las redes a ese estilo pues eso, intento zafarme, a mí me gustan, intento consumir programas más largos, intento, pues no sé, tipo, me gusta más un formato YouTube o un formato porque lo otro, acabas viendo vídeos de perritos que no sabes por qué, pero bueno, pues acabas viendo un poco esa historia y no sabes muy bien qué narices has hecho. O sea, ahí hemos pasado una cultura... Porque creo que yo no soy muy talibán de las redes, ni soy talibán de la tecnología. De hecho, la uso un montón. Lo que pasa es que me parece que es más interesante usarla para producir que consumir, que quizá eso pasa. Otro elemento es la cultura de la productividad. Y si esta cultura de la productividad en la que estamos también tiene algo que ver. Aquí están las tesis de este filósofo que me chifla, que es Byung-Chul Han. No sé si lo conocéis, que es sobre la sociedad del cansancio. Nunca sé pronunciar exactamente bien la primera parte del nombre, que es Byung-Chul Han. Bueno, tiene un montón. Y Han lo que describe es que esta sociedad, igual que antes decíamos lo comunitario, ¿no? Hemos pasado de un lugar donde nos explotaban a un individuo autoexplotado, o sea, alguien que ya no necesita estar controlado por los otros porque ya se autoimpone una serie de reglas de rendimiento y porque la productividad, es decir, lo que yo soy capaz de producir es lo que soy. No sé, un poco, Alberto, si a partir de aquí podíamos hablar hasta qué punto la cultura de la productividad podría estar también detrás de esa cultura del perfeccionismo. No sé qué piensas. Sí, y fíjate que aquí con el ejemplo que ponías antes de Paco de Lucía, a mí hay una cosa que me parece interesante. El perfeccionismo, claro, hablamos de toda su cara menos amable porque nos puede generar una tensión interna complicada y nos puede generar una emocionalidad complicada. Pero lo cierto es que hasta que eso ocurre y mientras que eso ocurre durante a veces periodos largos de tiempo, hacia afuera, la productividad el perfeccionismo dentro de esta cultura de la productividad puede ser bastante adaptativo. O sea, alguien que lleva absolutamente esa cruz interior y que lo está pasando fatal, sin embargo, es capaz con esos esquemas de producir un resultado externo que es adecuado para lo que demanda esta cultura de la productividad a toda costa, ¿no? Entonces, podemos pasar un tiempo largo así, sin que realmente el perfeccionismo nos pase a lo mejor una enorme factura en el resultado que producimos, aunque sí una gran factura interna, ¿no? Entonces, sí, sin duda, yo creo que esta productividad a toda costa en la que vivimos nos empuja, de algún modo nos valida las conductas perfeccionistas y nos empuja hacia allá. Fijaros, no sé si vosotros habéis vivido esto sí hace tiempo también, pero yo me acuerdo hace muchos años que la gente iba a una entrevista de trabajo y decían, bueno, te van a preguntar qué virtudes y qué defectos tienes. Y dice, ¿os acordáis, no? Cuando te pregunten los defectos, di que eres muy perfeccionista. Tal cual. Es que soy muy ordenado, ¿qué le voy a hacer? Era un mantra, ¿verdad? Era un mantra donde todo el mundo decía, qué maravilla que como con la excusa de un defecto en realidad puedo enmascarar lo que todo el mundo va a pensar en el fondo que es una virtud, ¿no? Hemos vivido en esta cultura de la productividad ahí. Total, es que en el fondo es algo que se alienta absolutamente. O sea, es decir, por mucho que estamos diciendo que desde determinados medios, oye, no, que la preocupación, como decía antes, no es algo que, bueno, es algo que tenemos que tomar las cosas, nuestro tiempo. No es verdad. O sea, cada vez se nos está diciendo que si te interesa algo mucho, tienes que estar súper preocupado por eso. Y si te interesa de verdad una persona, te interesa,
estás muy preocupado por esa persona. Y son mensajes que se nos están dando constantemente al final. Es decir, que vivimos una dicotomía total en ese sentido, en la que por un lado estamos diciendo a los pacientes, no, pues bueno, hay que buscar, y de repente vives con una sociedad que está haciendo absolutamente lo contrario. ¿Quién se fía de un despreocupado, ¿no? Para generar para encomendarle una tarea, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero? Personas que se generen úlceras a sí mismas. Eso sí me interesa. Eso es mucho más interesante, ¿no? Que eso es un poco el que tiene el perfeccionista, que yo creo que es un ser de gran utilidad para la humanidad, pero de mala utilidad para su estómago. Nos dice Melo que, bueno, hasta qué punto puede afectar la autoestima. ¿Cómo es la autoestima del perfeccionista? No sé si queréis responder aquí. A mí se me estaba viniendo a la cabeza la idea de que, claro, que las consultas están llenas de personas que cumplen muy bien en ese estándar de alto rendimiento, porque rinden mucho y muy bien. Lo que pasa es que, claro, están absolutamente desfondados a nivel emocional porque lo logran a costa de su autocuidado, ¿no? Y esto te lo conecto con la autoestima, porque al final gran parte de la autoestima está en el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, más allá de, bueno, otras variables que tener en cuenta, como la sensación de, bueno, pues de autoeficacia, ¿no? Todo esto que hemos leído, sobre lo que hemos leído y hemos hablado mucho. Pero al final, en el diálogo interno, ¿no? Yo les hago la misma pregunta a muchos de mis pacientes. ¿Cómo tratas tú a tu entorno? Respuesta lógica, pues bien, con amabilidad, intento estar disponible, vale, fenomenal. Y cuando cometen un error, no, pues cuando cometen un error, pues les digo que no pasa nada, les resto importancia, que la próxima vez lo harán mejor. Y ahora, ¿cuántos de estos consejos te aplicas a ti mismo? De nuevo, crujido mental, crack, ¿sabes? No, claro, pues no, eso yo conmigo no uso. Ah, pero ¿por qué no lo usas, hombre? O sea, pero ¿por qué no usas contigo la compasión, no usas contigo la comprensión, no usas contigo el no pasa nada, la próxima vez lo harás mejor, Abel, ¿sabes? ¿Por qué no lo usas contigo mismo? Y al final es que yo creo que exigimos a los demás mucho menos de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Y pues se nos ha enseñado que de alguna manera el castigo, hasta cierto punto, es hasta cierto punto deseable. O sea, es decir, sentirse mal con uno mismo también está dentro de esos estándares también hasta de productividad. ¿Y qué les pasa? Si esto es al final como desde pequeños, algunas personas son las típicas de, bueno, ¿qué tal el examen? No, muy mal, ¿no? Yo era de los que decía, no, yo creo que me ha salido bien. Y al final me ponía un 5, un 4,5, Optimista. Cosas así. Sí, yo era más optimista y decía, bien. Pero otras personas, pues no, o sea, pero sufrían, y te recuerdo una vez en aquella época, cuando era pequeño, recuerdo ver a una persona que había suspendido su primer examen, dar vueltas alrededor del colegio como un alma en pena durante no sé cuánto tiempo, claro, con esa sensación de que se ha perdido mi vida, ¿no? ¿Qué le suele pasar muchas veces? No sé si os pasa a muchos de los pacientes con los que tenemos que ver, que nosotros solemos ver esta parte, ¿no? No solemos ver tanto al despreocupar, que sí, que puede ser, pero nosotros solemos ver esto. ¿Qué les ocurre? ¿Cuál es su gran maldición? Que les ascienden. O sea, esto es algo que suele pasar de forma sistemática muchas veces en su vida. Cumplen unos estándares y vuelven otra vez ascienden a los cielos y entonces van a otro segundo cielo que es un nivel 2, una pantalla 2, que es un poquito más difícil que la primera, pero nada, da igual, porque seguimos un poco en esa línea. ¿Y qué les suele ocurrir después? Pues eso, que les ascienden. Ellos se viven como pececitos, a veces, como si estuviesen en un mar de tiburones, pero es que una y otra vez les suele pasar esto. O sea, es algo que curiosamente, como esas expectativas optimistas o pesimistas de uno también están contribuyendo y de alguna manera son premiadas. Las personas puntuales, por cierto, os tengo que decir, son personas que son pesimistas.
¿eh? Los optimistas con el tiempo nunca van a ser puntuales con vosotros. ¿Por qué? Pues porque... Entonces, ¿qué queremos en nuestra vida? Pues normalmente un puntual, ¿no? Pero que sepáis que esa persona es un poco más sufridora por lo general. Bueno, esto es una exageración que estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero bueno, es verlo. Sí que me interesaría ver, si nos fijamos, bueno, en las consultas, ¿qué vemos? ¿Qué estrategias, qué factores pueden ser importantes? Que llevamos ya una hora, más o menos casi de programa, pero dar algún boceto de algunas estrategias, qué elementos para vosotros pueden ser más importantes en este caso, que creáis que puedan estar detrás de cualquier proceso. Yo fíjate, creo que antes Abel has dado varias claves, ¿no? En la intervención que has hecho antes. Yo creo que cuando hablamos de perfeccionismo, al final estamos hablando mucho de autocrítica y un poco el antídoto es la autocompasión, ¿no? Y aquí entran todos estos elementos de la suficiencia versus la excelencia, ¿no? Y de cómo y también que has dicho que es muy, muy relevante, de cómo me hablo a mí mismo, ¿no? Del diálogo interior. Muchas veces estamos en ese contexto en el que nos estamos presionando y todo nos parece poco, y cuando investigamos un poco nuestro diálogo interior es interesante, porque estamos siendo como muy duros con nosotros mismos, a menudo mucho más de lo que lo seríamos con otros, como bien apuntaba Abel, ¿no? De modo que la autocompasión, especialmente presente en este diálogo interno, a mí desde luego me parece interesante. Desde luego la gestión del error como una herramienta de aprendizaje. Nadie en la historia ha aprendido sin equivocarse. Es también un reencuadre bonito a realizar, y desde luego el establecer metas o bien puntos de comparación que en lugar de ser ideales sean realidades, son buenas herramientas en mi experiencia. Sí, no sé, Abel, en tu caso, cosas también. Sí, estaba pensando un poco, bueno, pues que al final, y siguiendo en la línea de tratarnos mejor, pues al final juzgarnos un poquito menos, ¿no? de lo que hacemos, prestar atención a ese diálogo, cómo me estoy tratando. Si yo estuviera hablando, imaginaros a un compañero de trabajo o a un empleado, cómo me estoy hablando a mí, se me pondría en huelga toda la plantilla o estaría motivando para seguir esforzándose, rindiendo, pero además rindiéndolo con una sensación subjetiva positiva, ¿no? y de que lo está tomando como reto para el futuro. Fijándonos mucho en los debería, ¿no? Nos echamos mucha presión en la mochila con el es que debería estar llegando a esto y, joder, pues de nuevo las comparaciones, si lo está haciendo y lleva un año menos en la empresa que yo, oye, es que debería estar como por encima de su rendimiento, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que a lo mejor esta persona está más preparada o simplemente que le sale más fácil de manera natural, ¿no? Quizás cambiar un poco más los deberías por me gustaría, ¿no? Pues me gustaría estar al nivel de esta persona. Entonces ya no es un competidor, ya una sola palabra ya me está, digamos, poniendo a esa persona más como mentor o como ejemplo a seguir que como competidor, ¿no? Es súper importante el diálogo interno. Toda la terapia cognitivo-conductual que manejamos al final va un poco en la línea de ver cómo y analizar cómo pensamos para efectivamente, de alguna manera, y por los mecanismos de coherencia interna, cambiar también las formas de actuar y por lo tanto, sentirnos de manera distinta, ¿no? ¿No pensáis que un perfeccionista, de alguna manera, todos somos perfeccionistas en mayor o menor grado, necesitamos tratar de encontrar un punto de quiebre, un punto de pérdida? Porque el perfeccionista es alguien que de alguna manera se agarra con uñas y dientes con el objetivo de no perder, ¿no? De no perder algo. A ver, no sé, yo siempre el otro día estaba viendo un vídeo de estos chorras, un programa, no sé por qué, pero me quedé ahí enganchado, de personas que han vivido vidas pasadas, ¿no? Entonces yo empecé a ver gente que estaba viviendo vidas pasadas y ahí todos en el programa a ver a quién se le había ocurrido ser un campesino en el siglo XIV. No, ahí eran todos, habían sido gente importante porque tenía que ser así. O sea, todo el mundo tiene una imagen de sí mismo como alguien
como que es tratar de entender. Todo el mundo tiene una imagen de sí mismo un poquito más guapo de los demás, que la media, un poquito más inteligente que la media, forma parte de la supervivencia. No pasa nada, somos así. Otra cosa es hasta qué punto me tomo en serio un poco esta autoimagen que necesito para que, bueno, pues para no ir arrastrando los pies por la calle. Entonces, creo que es una parte que quizás sea interesante es tratar de entender, oye, creo que nos vamos a encontrar muchas veces detrás de las heridas. O sea, detrás de tratar de entender que muchas de las cosas que nos han pasado es porque pues, no hemos llegado a nuestros estándares, pero cómo, y ahí está el terror, cómo la persona, a lo mejor con un cierto grado o mayor de perfeccionismo, es alguien que en el fondo tiene tanto terror a esto, tiene tanto terror a, en el fondo, no poder recoger esos pedazos, ¿no? En los que nos damos cuenta cuando va pasando el tiempo que nos rompemos alguna y otra vez, ¿no? Yo, anda que no he tenido yo pensamiento sobre mí que era en algunos sentidos fantástico y anda que no me tengo que comer yo muchas veces esas cosas, porque cuanto más te vas encontrando sobre uno mismo, ¿no? Esto es como decía el otro día una amiga. No, yo soy muy easygoing, ¿no? Yo digo easygoing, ¿no? Easygoing, ¿sabes lo que es easygoing, no? No, sí, soy de trato fácil y dije, easygoing. Lo que pasa es que es difícil, entonces es mucho, pero qué duro es de repente decir, oye, no, yo tengo mis caracteres, soy puñetera a veces en determinados aspectos, y es aprender a soltar determinadas ideas. No sé si conocéis esta peli, se llama El pez gordo, que me parece una peli pero maravillosa, además están Danny DeVito, está Kevin Spacey también, es una obra de teatro, ¿no? Sobre tres vendedores de lubricante en una convención en Wichita. O sea, puede parecer que es algo muy poco apasionante, pero en realidad lo interesante es que son los diálogos que están transcurriendo. Y uno de ellos, el más joven, le dice al otro, oye, hemos hablado de personalidad, ¿tú crees que tengo personalidad? Y el más mayor, Danny DeVito, le dice, me has preguntado sobre esto y te voy a decir que no tienes personalidad. Dice, y no tienes personalidad por la sencilla razón, dice, de que aún no te has arrepentido de nada, ¿no? Dice el otro, ¿cómo? Dice, o sea, que solamente voy a tener personalidad, a no ser, dice, no. Ya hay muchas cosas de las que ya te podrías haber arrepentido, lo que pasa es que aún no lo sabes, ¿no? La personalidad surge cuando te das cuenta de que a veces has sido un mindundi, a veces has actuado no como tu yo ideal querría haber actuado, sino has actuado en ese momento a lo mejor como podías, yo qué sé. Y entonces, cuando uno es capaz de coger todos esos pedazos, de ahí, si acaso, entonces surge la personalidad. Me parece una escena maravillosa la que hablaba ahí, ¿no? Pero sí, creo que hay un aspecto que es muy difícil porque en un proceso llegar hasta ahí implica haber ahondado mucho, haber ahondado un poco de lo que tú dices. Pasamos del enamoramiento al amor, que es otra cosa, ¿no? En el enamoramiento ya sabemos que el otro nos mueve mucho, pero le demos poco, ¿no? Y en el amor ya al otro nos mueve menos, aunque le demos más, ¿no? Y cómo vivimos una vida en la que, bueno, nos vemos más y a lo mejor no somos tan fantásticos, o sí, pero a ratos, ¿no? Creo que es un aspecto también que quizás sea interesante, importante, ¿no? Sí, yo ahí, Rubén, de hecho, fíjate, yo creo que esto que has mencionado es un poco una de las aportaciones de las terapias más modernas de tercera generación, ¿no? Que es verdad que además de decirte evalúate mejor o mírate con mejores ojos, estas nuevas terapias te dicen también toma un poco de distancia de esto, no le des tanta importancia, ¿no? Y sí, yo creo que definitivamente eso es un elemento interesante, sí. Yo creo que son cuestiones un poco para ver el hecho de que vivimos una sociedad muy pendiente de los resultados, ¿no? De entender que lo que importa es lo que pone al final, ¿no? De la foto de Instagram o lo que pone al final del título, lo que pone al final, entendiendo que bueno, eso es algo que ha surgido al final, pero mientras tanto, ¿no? Como decía aquel, poco decía,
no sé qué poeta era, pero me gustaba mucho esa frase que decía, en mi vida decía, esperaba mi vida, decía, pero esperaba la vida, la de verdad, ¿no? Esa que tenía que pasar, porque un día tenía que pasar la vida de verdad y ahí la estaba guardando y decía, pero siempre pasaba algo, decía, siempre, yo qué sé, de repente había una factura por pagar o de pronto había un problema que resolver y entonces iba haciendo, ¿no? Pasando la vida un poco por delante, esperando esa vida. Y dice, y todo el rato aparecían problemas hasta que un día me di cuenta que esos problemas eran mi vida, ¿no? Pues no deja de ser este elemento, yo creo que el que es quizá más importante para uno de los más importantes que creo que es tratar de entender, oye, vivir la vida como proceso en lugar de como resultado. Pero bueno, hay muchas cosas más para ver, ¿no? Pero